gracias. Taxi al centro hasta la dirección que lleva a Santa Clara. Ya la tengo a 2 cuadras de aquí. A ver, yo le voy a explicar la dirección. Si yo la dirección la tengo clarísima. Gracias. Si no, yo lo llevo, un preso. Tranquilo, no hace falta. No, gracias. El centro 4 kilómetros. Sí, pero tengo la casa a 2 cuadras de aquí. No. Sí, es muy bonito, sí, pero no quiero. ¿Necesito un taxi para el niño? No me hace falta. Esto tengo a 2 cuadras la casa. Gracias. Bueno, allá hay 3 kilómetros, si es el centro. Por 3 pesos. No es en el centro, no es en el centro. Es aquí. Ya estamos en Santa Clara. Santa Clara. El viaje se ha hecho, la verdad, bastante cortito, ¿no? No se ha hecho muy pesado. Y bueno, acabamos de sobrepasar toda la vorágine de taxi, ya es típica. Pero bueno. Aún queda. Taxi. No, gracias. Taxi al centro, barato. No me hace falta, gracias. No me hace falta. Viajamos a Santa Clara con un claro motivo: visitar el mausoleo de uno de los personajes más importantes del siglo XX. Una figura polémica y controvertida, amada y odiada a partes iguales. Uno de los protagonistas de la Revolución Cubana, del que os venimos hablando todo el vídeo. Ernesto Guevara, mundialmente conocido como el Che. Ernesto Guevara nació en Argentina. Fue hijo de una familia proveniente de la aristocracia, pero venida a menos. Padeció un asma a veces incontrolable que lo obligaba a pasar días postrado en la cama. Se convirtió en un lector voraz y ya desde pequeño leía a Freud, Baudelaire, Émile Zola, mientras su madre le enseñaba a hablar francés. Era un fervoroso contendiente en los debates y a su vez le gustaba quedarse callado mientras escuchaba a la gente. Estudió medicina, actuó de periodista, pero era también un viajero. Durante su juventud emprendió varios viajes por Sudamérica, la cual recorrió de la forma más mochilera que podáis imaginar. Las grandes injusticias que fueron descubriéndose ante sus ojos dejaron huellas imborrables para el futuro de su vida. Crece en él un ferviente latinoamericanismo, que se tradujo después en una lucha por el pueblo explotado y desfavorecido. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Al llegar a México, conoció a Fidel Castro, quien le propuso unirse a él para liberar Cuba del dictador Fulgencio Batista. Decidió entonces que su camino era el camino de las armas, el de guerrillero revolucionario. El juego de la política solo serviría para dejar las cosas como estaban. Con el transcurso de la contienda fue nombrado comandante, y suya fue la dirección de algunas de las batallas decisivas, entre ellas la de la ciudad de Santa Clara. Una vez conquistada Cuba, cumplió diversas funciones en el nuevo gobierno cubano como ministro y diplomático. Comunista de pro, a veces excesivo. Ejerció su mando con mano de hierro, pero siempre dando su ejemplo y siendo leal a los suyos. De tu querida presencia, comandante. Fue responsable de una de las historias negras de Cuba tras llevar a cabo las ejecuciones en la fortaleza de la Cabaña de cientos de partidarios de Batista acusados de crímenes de guerra. Para sus detractores, crímenes arbitrarios sin fundamento. En sus biografías por internet lo llaman político, pero él nunca fue un político, porque él nunca ocultaba lo que pensaba. Su franqueza metió en muchas ocasiones en aprietos a Fidel Castro, el cual llegó incluso a negar que eran un gobierno comunista. Su eterna ambición de lucha social y de revolución lo llevó a pelear en distintos frentes y países como el Congo o Bolivia, donde fue finalmente asesinado por las fuerzas del ejército boliviano en complicidad con la CIA. La famosa fotografía que le fue tomada por Alberto Korda en 1960 se ha reproducido millones de veces en estampas, banderas o camisetas a lo largo y ancho del planeta. Hoy en día, para quien lo ama, el Che es sinónimo de revolución, de rebeldía y de libertad. Para los que están en las antípodas sin ideología política, no era más que un asesino y un psicópata. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
El mausoleo está situado frente a una plaza al estilo de la Plaza de la Revolución en La Habana y se compone de una estatua y un conjunto de relieves que narran diversos momentos de la guerra. Soldadito boliviano, el muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorar es humano. Soldadito... Debajo hay un museo sobre su vida y el propio mausoleo. No se puede grabar ni entrar con ninguna bolsa, pero por suerte tengo mis gafas espía. Los soldados que vigilan el mausoleo no me dan miedo. Gracias. No os preocupéis, si no es que se haya detenido el vídeo, es que las dichosas gafas espías dejaron de grabar. Y como yo soy más férreo que el Che Guevara y no admito el fracaso... En fin, este es el museo, evidentemente con objetos personales del Che y fotografías que narran su vida. Y este es el mausoleo, donde están junto al Che sus compañeros muertos en Bolivia. Y una llama siempre encendida. Como en Santa Clara solamente vamos a visitar el mausoleo del Che, hemos escogido esta casa particular por la proximidad entre el mausoleo y el Vía Azul, que están a su vez bastante cerca. De entre todas las opciones que había, hemos cogido la más barata, pero bueno, que parece que hemos acertado porque está bastante bien la habitación. Luego, aquí... ¡Uy, madre mía, qué bien! Mira. Al otro lado de la ciudad se encuentra el lugar donde fue descarrilado un tren de provisiones del ejército batistiano, en la batalla de Santa Clara, lo que asestó un golpe definitivo al ejército del dictador. Lo hicieron con este bulldozer. Y por dentro una pequeña exposición. La opinión del Che Guevara se ha pospuesto hasta este momento, que ya es de noche, son las 10 de la noche, o sea que se ha pospuesto un buen rato. Tras una serie de catastróficas desdichas en el monumento a la toma del tren, lo hemos tenido que posponer. Entre que la señorita Emma ha dicho que no, que ahí no le venía bien a ella hacerlo. Bueno, estamos aquí en el conjunto carril que hicieron Y luego el señorito Mario se ha pegado un rifostio del 15 y tiene el tobillo así, que parece la pata de un elefante. Sí. Así, gorda. Me he comido una pelota de tenis y me ha bajado al tobillo. El Che Guevara. Vanessa y yo hemos estado hablando sobre el Che, la figura del Che, durante mucho tiempo, antes incluso de venir al viaje. Y dar una opinión sobre una figura histórica en la que la mitad de la gente considera que es un héroe y la otra mitad considera que es un asesino, es complicado porque te van a llover palos de cualquiera de los dos lados.
tanto si te posicionas en un sitio como en el otro. Nuestra opinión está un poco entre las dos aguas, porque en realidad, si tú lees su biografía, verás que era un hombre, ni era el demonio, ni era un santo, ni era un mito, ni era el asesino ese que pintan despiadado. Cosas buenas que para mí o que para nosotros tiene el Che: su figura inspiradora, sus motivaciones, todo lo que le llevó a hacer lo que hizo. Representa la lucha del oprimido contra el opresor. Era un tío honesto, decía las cosas a la cara, no sabía mentir. Eso le trajo algunos problemas. Al final era un tío que predicaba con el ejemplo. Cada medida que él tomaba, él era el primero que se ponía al frente para ejecutarla. De hecho, en la propia guerra, él se ponía al frente en primera línea y era Fidel el que le tenía que decir: tú eres comandante, tírate hacia atrás y no te expongas. Hay una anécdota que dice que su mujer recibió unos zapatos de italianos cuando él ya era ministro y se los hizo devolver porque le dijo que si un cubano no podía llevar ese tipo de zapatos, ellos tampoco. Pero por otro lado, tiene su lado negativo. Y tiene que ver con los fusilamientos de la cabaña. Seríamos unos hipócritas si obviáramos eso, si riéramos la gracia, si lo omitiéramos, cuando, por lo menos por mi parte, todo lo que ha pasado en España, todo lo que ha pasado en la época de Franco, en la posguerra, el gobierno de Franco hizo exactamente lo mismo: reprimir y buscar a todos los que no pensaban como ellos y fusilarlos. Entonces eso es lo que hace que yo no me pueda poner una camiseta del Che, y eso que hemos tenido muchas ocasiones para poder comprar camisetas del Che, cosa que, por cierto, iría en contra de su propia idea. Otro fallo que creo que él tuvo: echarse en brazos a lo loco por un sistema político que yo creo que es utópico, que no se puede conseguir. Pero él lo abrazó de tal manera que llegaba a ser absurdo, como lo de proponer el trabajo voluntario como manera moral de recibir a cambio del trabajo. En fin, poco más. No sé sí, es un poco eso, ¿no? La parte negativa es incluso es lo que él escribió en una carta a su padre, ¿no? Que tenía sed de sangre antes de... ¿Era su padre? Bueno. Él mismo lo reconocía, ¿no? En ese momento quizás era una sed de sangre de eso, del opresor, ¿no? De por salir de esa situación y liberar a la gente que más lo necesitaba. Porque realmente él vio situaciones muy trágicas para la gente más humilde de Sudamérica, no simplemente de Cuba, de toda Sudamérica, que no olvidemos que el tío se hizo unos viajes y el tío se interesó por el tema de la gente que menos tenía, de la gente que trabajaba, bueno, de la gente que estaba esclavizada, que todavía sigue. Eso es otro capítulo que ahora hablaremos. Y eso es lo más negativo de él, ¿no? Esa sed de sangre que luego, cuando ya tuvo el poder suficiente, la hizo... A ver, que durante la guerra, lo de la sed, durante la guerra todo el mundo mata. Entonces, bueno, es un poco más justificable si partimos de la base de que la guerra es necesaria. El problema viene cuando ya acaba ese periodo de guerra. ¿Qué haces con tu posición de poder, ¿no? ¿Cómo lo utilizas? Que es aquí donde esa sed de sangre no cesó en él. Esa sed de sangre, aunque necesaria según él, ¿no? Todos estos... Bueno, no cesó... Sí, se ha liado. No cesó... Bueno, esto lo corto. Realmente, ya lo comenté cuando visitamos la cabaña, él tenía claro que no podía pasarle lo que al gobierno de Arbenz en Guatemala, que por no eliminar a tiempo a sus contrarios, digamos, estos contraatacaron y lo eliminaron del poder. Entonces él quería asegurarse que lo que ellos habían conseguido no lo destruyera nadie. Pero claro, nosotros queremos pensar que hay otra manera de conseguir esas cosas, no fusilando a la gente. Que también hay que decir que mucha gente de la que lo llama asesino
hay que recordarle que cuando lo capturaron y lo mataron, no le hicieron un juicio. Directamente cogieron y lo fusilaron, pero eso no lo critican. Y otra cosa, mucha gente le llama porque no quería a los homosexuales y vamos a ver, ya creo que ya lo dije antes, a los homosexuales no los quería nadie en todo el mundo. Se los perseguía en Estados Unidos, se los perseguía en España, se los perseguía en todo el mundo. Eran hijos de la época en que nacieron, y en esa época pues la homosexualidad no estaba bien vista. Claro, afortunadamente eso está cambiando poco a poco, pero bueno. Lo de machista, que dicen también de luego, machista. No, lo acusan de racista. Miren, porque en su diario una vez escribió que los negros no se lavan, no sé qué. A ver, todo el mundo hemos dicho alguna vez cosas y hemos escrito cosas, pero el cómo es una persona, eso se demuestra con los hechos. Y el Che Guevara se fue a jugarse la vida a un país donde la mitad de la población era negra, se fue al Congo, donde el 100% de la población era negra, para liberar al pueblo de la tiranía. Uno de sus mayores allegados era Harry Villegas Pombo, que llegó a ser su guardaespaldas personal, y era negro, y era un gran amigo. Es decir, que no era racista. La cosa es que escribió una línea en un diario y de ahí la gente que políticamente está en contra de su ideología ataca y lo llama racista. Incluso llegan a poner en duda de que él era médico, de que estuvo en la batalla de Santa Clara, es decir, por poner en duda. Y en fin, esa es básicamente nuestra opinión sobre el Che Guevara. Un mito, sí, luego se convirtió en un mito, pero una persona que no era el demonio y no era Dios. ¿Pero por qué criticáis al Che Guevara si era un héroe para el pueblo? ¿Y por qué lo alabáis si era un maldito asesino? Si es que no tenéis ni idea. A ver, ni idea. Nosotros no somos cubanos que vivieron en aquella época. Pero antes de empezar el viaje, nos leímos la biografía del Che Guevara escrita por John Lee Anderson. La biografía más completa e imparcial que podéis encontrar. 700 y pico páginas que yo creo que dan suficiente información como para poder opinar. Vamos, creo yo. Antes de regresar a La Habana, necesitábamos una escala. La distancia desde Santa Clara era muy grande, así que fuimos a Varadero. Y allí, montados en un cocotaxi, con nuestro viaje ya terminado, en una Cuba que no es Cuba, en una Cuba del todo incluido, nos viene a la mente la Cuba que hemos visto. La Cuba del nada incluido, la de las restricciones, la de los eslóganes revolucionarios, la de las libertades castradas. Y toda esta precariedad hace que brillen, más si cabe, sus paradisíacas playas, sus increíbles paisajes y, sobre todo, su gente. Una gente alegre, vivaz, cariñosa con los niños. La gente del invento, que basa su día a día en el ingenio para sobrevivir, aunque a veces sea sacándole algo de dinero al viajero. Los cubanos han sido de los pueblos que mejor nos han recibido y se han ganado por derecho propio la mayor de nuestras simpatías. Solo podemos decirles: gracias, Cuba. La gente está comentando de que yo me quedé guachucho, que la gente es así. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, yo lo que estoy en mi meca, yo vivo en un Maybach. Oye, si te gusta bien, y si no también. Oye, sube el volumen, dale pa' que se caliente la emisora. Deja que me huele tu sol a las 3 de la mañana. Y te caliento la hora, te caliento la hora. Sorpresa, pa' fuerte con la mano en la masa. Te caliento la hora, te caliento la hora. Porque nada, no pasa nada. Y te caliento la hora, y te caliento la hora. Me bajo del avión, es que nadie se lo cree. Es que yo nunca me quedé. Ropa de diseñadora, o pecha de cola. Ando con Wisin y Yandel el suelo. Que yo sí que me reporto. Total me voy a tirar con el arco y el codo. Pa' cerrarte la discoteca con todo mi combo. Y con un perro revuelto que no me soy tonto. Pero que traiga más rica. Es que la gente me quiere. Como me necesita. Deja que me huele tu sol a las 3 de la mañana. Y te caliento la hora. Y te caliento la hora.
te caliento La Habana.